Los genitales masculinos internos constan de dos elementos esenciales: los testículos y una serie compleja de glándulas y conductos que constituyen los órganos sexuales accesorios y las vías espermáticas. Por otro lado, pues, los testículos son responsables de la producción de gametos haploides, es decir, los espermatozoides, que son necesarios para la reproducción sexual y para la síntesis y secreción de testosterona. Esta última, pues, es una hormona de tipo esteroide esencial para el acondicionamiento funcional de órganos sexuales, los caracteres sexuales secundarios, el control de la retroalimentación de la secreción de gonadotropinas y, por último, la modulación de la conducta sexual. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la anatomía de los testículos y las vías espermáticas. Antes de empezar, te quiero recordar de que esta clase, así como el resto de clases que se encuentran subidas en mi canal, las puedes encontrar en mi Patreon. Resúmenes, diapositivas y folletos de anatomía, histología, neuroanatomía y fisiología, con la finalidad de que puedas pasar el semestre y además de volver a la medicina una materia mucho más sencilla y humana. Así que sin más que decir, empecemos con la clase. Muy bien, chicos. Los testículos, pues al igual que los ovarios, son un par de órganos glandulares que cumplen dos funciones. Una función gametogénica, es decir, la creación de células haploides, los espermatozoides, y una función esteroidogénica, es decir, la síntesis de hormonas esteroides, en este caso, la testosterona. Vamos a hablar primero de la situación de los testículos. Es decir, la ubicación de los testículos dentro de nuestro cuerpo pues, va a variar según la edad. Durante la vida intrauterina, ya sabemos que los testículos se ubican por completo dentro de la cavidad abdominal y posterior al nacimiento, pues los testículos terminan de descender al cabo de 3 a 6 meses. Cuando este descenso desde la cavidad abdominal hasta el escroto se ve interrumpido o no se completa, pues se produce una patología conocida como criptorquidia. De hecho, en estas imágenes tenemos acá una vista paramediana y por acá tenemos una vista frontal de cómo se produce el descenso progresivo de los testículos desde la cavidad abdominal, desde el retroperitoneo hacia el escroto. Podemos observar pues en su descenso los testículos atraviesan la pared anterolateral del abdomen y por ende van llevando consigo a todos los elementos que conforman esta pared. Y es por este motivo que más adelante vamos a ver de que cada una de las capas del escroto representa cada una de las capas de la pared anterolateral del abdomen. Ahora, otro detalle muy importante. Ya en el adulto, pues los testículos se encuentran suspendidos en el escroto gracias a esta estructura que se encuentra aquí conocida como cordón espermático, estando pues el testículo izquierdo ligeramente más descendido que el derecho, y esto se debe también a la embriología, pues desde la embriología el testículo izquierdo se encuentra un poco más abajo con respecto al testículo derecho. Ahora bien, esta ubicación pues intraescrotal y extracorpórea, porque por así decirlo están fuera de nuestro cuerpo, pero dentro del escroto, es una ubicación estratégica, ya que los testículos pues requieren de una temperatura de 3 a 4 grados menor a la temperatura corporal, porque esta es la temperatura óptima a la que se va a producir tanto la gametogénesis como la esteroidogénesis. De hecho, en esta imagen de acá de la izquierda nosotros podemos observar, esto es un estudio que se hizo en toros, sí, pero también aplica para el resto de los mamíferos. Vemos que la temperatura del escroto es inferior a la temperatura del resto del cuerpo, ¿sí? Porque la temperatura intraescrotal tiene que estar de 3 a 4 grados por debajo de la temperatura corporal para que se dé la correcta producción de testosterona y el correcto desarrollo de los espermatozoides. Caso contrario, si los testículos no se encontraran dentro del escroto, a largo plazo, pues esto va a producir, entre muchas cosas, disfunción testicular, disfunción eréctil, alteración de los rasgos sexuales, sí, un montón de cosas, si es que el testículo no se encuentra descendido y si es que no se corrige hasta antes de que llegue la pubertad. Ahora, vamos a hablar de la forma y de las dimensiones, pues los testículos tienen una forma ovoide, aplanados transversalmente, son de superficie lisa, brillante, más o menos de color azulado, si es que tienen la oportunidad de verlo en un cadáver, pesan en promedio 20 gramos. Y tienen una dimensión de 5 centímetros de largo por 2.5 de espesor y 3 de ancho. Hablemos ahora de su configuración externa. Pues. Esta es una vista medial, esta es una vista frontal y esta es una vista lateral. Tenemos que para su estudio, pues el testículo presenta dos caras, una cara medial y una cara lateral. Presenta dos bordes, un borde anterior y un borde posterior.
y presenta dos polos, un polo o extremo superior y un polo o extremo inferior. Hablemos de cada una de ellas, empezando por las caras. La cara medial, como podemos observar, es lisa, es convexa y mira hacia el testículo contralateral. Acá en la imagen del medio, pues podemos observar que el testículo derecho y el testículo izquierdo se miran mutuamente por sus caras mediales, pero están separados entre sí por este pequeño tabique conocido como el septum escrotal, que es una de las dependencias que se forman por la fascia dartos, que vamos a ver más adelante y que se extiende incluso hacia el pene. El pene también tiene un dartos peniano, por así decirlo. Bueno, de hecho, ese es el nombre, un dartos peniano. Sí, pero es muy importante que ustedes sepan de que este septum escrotal deriva del dartos y que está en relación con ambas caras mediales de ambos testículos. Luego tenemos a la cara lateral. La cara lateral es convexa y está en relación superiormente con el epidídimo, ¿sí? El cual recorre también su borde posterior. Podemos observar que la cara lateral pues se une a la cabeza y a la cola del epidídimo, mientras que en su parte media se halla separada por un pequeño espacio conocido como el seno del epidídimo, que es una cavidad que se forma por la túnica vaginal. Este es un concepto que van a entender más adelante, pero de una vez se los voy mencionando. Si les pueden preguntar, por ejemplo, de cuáles son las partes del epidídimo que están en íntima relación con el testículo, solamente la cabeza y solamente la cola, ya que el cuerpo se encuentra flotante, ¿sí? Porque hay un espacio, una cavidad, un receso, conocido como seno del epidídimo, que es una de las dependencias de la túnica vaginal. Vamos ahora a hablar del borde posterior, que es el que estoy señalando en este momento. Este borde superior pues es en realidad posterior-superior, porque mira hacia atrás y hacia arriba. Este borde pues va a estar en relación tanto con el epidídimo como también con los vasos espermáticos, ¿sí? Los vasos que se encuentran presentes en el cordón espermático. Luego tenemos un borde anterior, que en realidad pues es antero-inferior, es convexo, es libre, es decir, que no está en relación con nada, no presta inserción a nada, y en toda su extensión pues va a estar tapizado por la túnica vaginal, que es una de las túnicas del escroto. Luego tenemos un polo superior o extremo superior. Este polo superior pues va a estar en íntima relación con la cabeza del epidídimo. En este caso aquí nosotros podemos observar uno de los vestigios embrionarios que se encuentran dentro del testículo. Ya vamos a ver más adelante cuáles son todos estos vestigios, pero cerca del polo superior encontramos este vestigio que estoy señalando en este momento, conocido como apéndice del testículo, también conocido como hidátide sésil de Morgagni. Este pequeño apéndice pues pende de este polo y corresponde al vestigio embrionario del extremo superior del conducto paramesonéfrico. Y por último tenemos un polo inferior, que es el que estoy señalando acá. Este polo inferior no se encuentra cubierto por completo por túnica vaginal, sino que lo importante acá es que presta inserción a un pequeño ligamento, conocido como el ligamento escrotal. Dicho esto, pasemos ahora a la siguiente parte. Como los testículos y el escroto se encuentran en íntima relación, pues es muy importante que nosotros sepamos cuáles son las capas del escroto. En esta imagen de la izquierda nosotros podemos observar los elementos que forman parte de la pared abdominal, los elementos que forman parte de las cubiertas del escroto y del testículo y los elementos que forman parte del cordón espermático. Dense cuenta de que cada una de las capas se encuentra representada por un color. Eso es un detalle muy importante. ¿Por qué es muy importante? Pues chicos, de nuevo, la embriología. Debido a que los testículos pues, se forman en el abdomen y posterior al nacimiento descienden, durante este descenso fraguan su camino entre las paredes del abdomen, atraviesan el canal inguinal, tirando consigo pues todos los elementos que conforman la pared anterolateral del abdomen. Dicho de otra manera, la pared abdominal es desplazada por el testículo a medida que éste desciende, de modo de que cada una de las envolturas que conforman el escroto se encuentran representadas también las distintas capas que componen la pared abdominal. Aquí de hecho podemos ver cómo todo aquí está descendiendo el testículo y vemos cómo va tirando todos los elementos que forman de la pared anterolateral del abdomen. Ahora bien, yendo de superficial a profundo, vamos a tener nosotros las siguientes capas. De hecho aquí yo he puesto una mnemotecnia, no sé si alguno de ustedes conozca una mejor. Esta a mí me funciona, pero si alguien conoce una mejor, pues por favor se lo ruego que lo ponga acá en los comentarios. Traté de hacer una mnemotecnia fácil de recordar, pero no logré hacer ninguna oración, que son las que generalmente a mí me gustan. Sí, pero esta mnemotecnia aquí funciona para mí. PDF, CFT, ¿no? PDF, fácil de recordar, es el formato del archivo. Y CFT. Entonces, ¿cuáles son estas capas? Tenemos a la piel,
al dartos, a la fascia espermática externa, al cremaster, a la fascia espermática interna y por último tenemos a la túnica vaginal. En esta diapositiva de acá, pues démonos cuenta, y esto es muy importante, cómo se encuentran representadas los elementos que conforman la pared abdominal y cómo se encuentran estas representadas dentro del escroto. La piel de la pared abdominal corresponde a la piel del escroto. El tejido celular subcutáneo, tanto la fascia membranosa como la fascia adiposa de Camber y de Scarpa, se encuentran representados por el tejido celular subcutáneo del testículo, en este caso la fascia dartos. El músculo oblicuo externo y su fascia conforman la fascia espermática externa, son los equivalentes. Esto les pueden tomar, son preguntas clásicas de anatomía. El músculo oblicuo interno forma el músculo cremaster. La fascia del músculo oblicuo interno forma la fascia cremastérica. La fascia transversalis forma la fascia espermática interna. Y por último el peritoneo pues conforma a la túnica vaginal del escroto. Les pueden preguntar también, por ejemplo, ¿qué elemento de la pared abdominal no forma parte de las capas del escroto? Si ustedes se dan cuenta y son observadores, pues vamos a ver de que el músculo transverso del abdomen, ni el músculo ni su fascia, forma parte del escroto. Esto se debe a que el músculo transverso del abdomen es el músculo, digamos, menos desarrollado, más pequeño de la pared anterolateral del abdomen. Es un músculo más aponeurótico que muscular, que carnoso, tiene más porción blanca que porción roja. Es por este motivo que el transverso del abdomen y su fascia no participan en la formación de las distintas capas que conforman el escroto. Ahora bien, vamos a describir entonces cada una de estas capas, empezando por la piel. Aquí tenemos un acercamiento a la piel del escroto, acá tenemos una imagen esquemática, aquí vemos que estoy señalando a la piel. La piel del escroto pues es característicamente más pigmentada, ¿no? Es un color mucho más oscuro que el resto del cuerpo. Es una piel fina, es una piel muy elástica, muy extensible, ¿sí? Macroscópicamente pues presenta pliegues y surcos transversales que se encuentran interrumpidos en la línea media por el rafe escrotal, que es esta línea pues que a fondo representa el septum escrotal del que les había hablado. Sí. En el adulto, pues, esta piel se encuentra también cubierta por vello, ¿no? Vello púbico, porque obviamente tenemos acá en el escroto folículos. Hablemos ahora del dartos, que es esta túnica de color verde, acá representada de color rojo, y acá en la imagen de la derecha, esta capa aquí de color amarillo pálido que estoy señalando en este momento y que contiene vasos sanguíneos muy importantes. Ahora bien, ¿qué es lo importante sobre la fascia dartos? La fascia dartos, pues, es considerada como la fascia superficial del escroto o como la dermis del escroto, ya que equivale pues al tejido celular subcutáneo de esta estructura. ¿Sí? Un detalle muy importante es pues que esta fascia carece de tejido adiposo y tiene dos porciones. Tiene una porción fibroconectiva y una porción muscular. La porción fibroconectiva, la que vemos aquí de rojo, va a estar tapizando la cara profunda de la piel y cerca de la línea media se refleja verticalmente hacia arriba en 90 grados, formando el septum escrotal y luego llegando a la raíz del pene para formar al dartos peniano. Luego tenemos una porción muscular. Nosotros podemos observar acá en la imagen de la derecha que en el espesor de la porción conectiva tenemos unas cuantas ahí fibras musculares que son fibras musculares estriadas. Ojo, son fibras musculares estriadas que conforman el músculo dartos. Este músculo dartos pues se inserta tanto en la cara profunda de la piel como en la porción fibroconectiva. Este músculo, ¿cuál va a ser su función? Por ejemplo, en situaciones de frío, disminuye la superficie escrotal, reduciendo de esta manera la pérdida de calor. Cuando nosotros tenemos frío, pues el escroto, digamos que no se encuentra distendido, sino que se contrae, se forman muchos más pliegues, y esa es la función del dartos, formar o acentuar los pliegues que tenemos a nivel del escroto, ya que es un músculo subcutáneo, pues actúa a nivel de la piel, ¿sí? Eso es un detalle muy importante. Y el otro es que es un músculo esquelético, ¿sí? Porque deriva del oblicuo externo. Esto nos lleva a la siguiente capa. Tenemos acá a la fascia espermática externa. De esto no hay mucho que decir, es la capa que estoy aquí señalando en este momento. Acá en la imagen de la derecha la estamos observando acá. Esta es la fascia espermática externa. Su detalle más relevante es que deriva de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen, ¿sí? Nada más, en realidad no hay mucho que decir sobre ella. Esto nos lleva a la siguiente capa, la fascia cremastérica. Es la que estoy señalando en este momento, es la que está aquí de rojo.
Esta es la fascia cremastérica y esta es la fascia cremastérica que acá la han cortado. Ahora, la fascia cremastérica era antiguamente conocida como túnica eritroides, ¿sí? Por el color rojo característico que tiene esta túnica. Ahora bien, ¿de qué deriva la fascia cremastérica? Pues deriva del músculo oblicuo interno del abdomen y de su fascia superficial y profunda. Al igual que la fascia dartos, pues esta fascia cremastérica posee una porción fibrosa y una porción muscular. La diferencia es que el cremaster está compuesto por fibras. Aquí me he confundido. Acabo de recordar. El cremaster está compuesto por fibras estriadas. El dartos está compuesto por fibras lisas. Corrijan por favor ese error porque es una pregunta clásica de anatomía, cómo pude equivocar. El cremaster, de hecho nosotros podemos controlar la contracción del cremaster, pero no podemos controlar la contracción del dartos. Sí, muy importante ese detalle. Ahora, regresando a lo que les había mencionado, pues el cremaster está compuesto por fibras musculares estriadas que, ojo, están inervadas por el ramo genital del nervio genitofemoral, antiguamente denominado como nervio ilioinguinal, y cuya contracción es elevar el testículo. Este es otro detalle importante. El dartos aumenta el número de pliegues, ¿sí? Arruga el escroto, pero el cremaster eleva el testículo en condiciones de frío. Muy importante ese detalle. Ahora, profundizando un poco más sobre el cremaster, porque de hecho hay un reflejo que lleva su nombre. Este cremaster se origina a partir de dos fascículos. Un fascículo medial que nace del pubis, acá lo estamos observando, y un fascículo lateral que nace del músculo oblicuo interno del abdomen. Desde aquí, pues, este músculo cremaster acompaña al cordón espermático, insertándose a lo largo de la fascia espermática interna y finalmente cubriendo por completo al testículo. ¿Sí? Ahora, ¿en qué consiste este reflejo cremastérico del que les había hablado? El reflejo cremastérico nosotros lo podemos ejecutar frotando suavemente la piel de la cara medial de la porción superior del muslo, que puede provocarse, pues, que va a provocar, de hecho, la contracción del músculo cremaster. ¿Sí? Ahora, como es un reflejo, pues esto tiene una vía aferente y una vía eferente. Acá, de hecho, en la imagen de la izquierda lo podemos observar. La vía aferente corresponde a la rama femoral del nervio genitofemoral, el cual asciende hacia la médula espinal a los niveles L1, L2, sinapta, y la vía ejecutora, efectora, va a ser la rama genital del nervio genitofemoral. ¿Sí? Muy importante. ¿Cuál es la vía aferente? La rama femoral del nervio genitofemoral. Y la vía eferente, la rama genital del nervio genitofemoral. ¿Sí? Que vemos acá que está inervando al músculo cremaster para producir el reflejo cremastérico. Luego tenemos por acá nosotros a la fascia espermática interna. La fascia espermática interna, la que estoy señalando acá, deriva de la fascia transversal, hijo de la fascia transversa, ¿sí? Presta inserción al músculo cremaster, y lo importante acá es que forma el ligamento escrotal. Yo les había mencionado que el polo inferior del testículo presta inserción a un ligamento, el ligamento escrotal. El ligamento escrotal es tanto una dependencia de la túnica vaginal como de la fascia espermática interna, ¿sí? Eso es lo más importante de todo esto, que por cierto, este ligamento escrotal es un vestigio embrionario del gubernaculum testis, una estructura que solo la podemos observar en embriología. Y por último, por acá, tenemos a la túnica vaginal. La túnica vaginal, chicos, es en realidad una túnica serosa. Esta deriva pues del peritoneo abdominal y es un vestigio embrionario del conducto peritoneo vaginal. Como toda serosa, pues que ya hemos estudiado siempre, hay una lámina parietal y una lámina visceral. La lámina parietal es la que se va a adherir a la cara interna o la cara profunda de la fascia espermática interna, representada aquí de color amarillo, mientras que la lámina visceral va a estar en íntima relación con el testículo, va a estar aplicada fielmente a la túnica albuginea. Ya vamos a ver qué es esa túnica albuginea, pero lo que quiero que sepan es que la lámina visceral de la túnica vaginal se encuentra íntimamente adherida a la túnica albuginea del testículo. Igualmente, pues como en toda serosa, entre la lámina parietal y la lámina visceral existe una pequeñísima cavidad conocida como cavidad vaginal, que normalmente tiene pues muy poco líquido y que facilita los movimientos que pueda tener el testículo dentro del escroto. ¿Sí? Y aquí hay un detalle muy importante, es que hay una patología en donde incrementa la cantidad de líquido dentro del testículo y eso es lo que se conoce como hidrocele. Otro detalle importante es que como el cuerpo del epidídimo se encuentra separado del testículo, en ese espacio la túnica vaginal forma una pequeña cavidad, aquí representado de número 10,
conocido como el seno del epidídimo. Sí, muy importante ese detalle. Ahora, hablemos de constitución anatómica. Si nosotros realizamos pues un corte vertical a lo largo del testículo, vamos a observar la imagen que tenemos aquí. Vamos a ver pues que el testículo va a estar formado por una envoltura fibrosa periférica, la túnica albuginea, y también tiene un parénquima que está conformado por los túbulos seminíferos, que son el sustrato anatomofisiológico del testículo. Vamos a hablar de cada una de ellas y empecemos hablando de la túnica albuginea. La túnica albuginea está situada inmediatamente por debajo de la túnica vaginal. Esta es una capa fibrosa, muy resistente e inextensible, más o menos de 1 milímetro de grosor. Sí, de hecho la han llegado a comparar a algunos anatomistas con la esclera del ojo, así de resistente es, así de gruesa. Sí, pero lo característico es que esta túnica albuginea se vuelve mucho más gruesa en la parte posterosuperior del testículo. Se concentran todas esta serie de fibras, ¿sí? Formando acá, a esta altura, el mediastino del testículo o cuerpo de Higg-Moro, ¿sí? Ahora bien, esta túnica albuginea, pues, también podemos observar que a partir de este mediastino del testículo se proyectan una serie de tabiques, una serie de prolongaciones que dividen al testículo en pequeños lobulillos testiculares, ¿sí? Cada uno de estos son lobulillos testiculares que se encuentran separados por los tabiques o septos testiculares. Ahora bien, ¿qué son estos lobulillos? Pues estos lobulillos testiculares, que son de forma piramidal, son de forma cónica, existen aproximadamente dentro de cada testículo de 250 a 300 lobulillos testiculares. Dentro de cada lobulillo nosotros podemos encontrar a los túbulos seminíferos, que son pequeños conductillos tortuosos, muy flexuosos, muy accidentados, muy contorneados, que luego vemos que confluyen cerca del mediastino testicular y forman a los túbulos seminíferos rectos, que finalmente desembocan en la red testicular de Haller, que se encuentra de lleno ubicada en el mediastino testicular. Esta parte es muy importante, ¿no? Porque es el inicio de las vías espermáticas. Tenemos primero los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos confluyen y forman los túbulos seminíferos rectos. Los túbulos seminíferos rectos confluyen en una red conocida como la red testicular o red testis de Haller, que se encuentra ubicada en el mediastino testicular. Y a partir de esta red testicular de Haller emergen más o menos de 10 a 20 conductillos, conocidos como conductillos eferentes, que finalmente penetran o desembocan en el epidídimo, ¿sí? Específicamente en la cabeza del epidídimo. Sí, ellos son los que forman la cabeza del epidídimo, estos conductillos eferentes, ¿sí? Muy importante ese detalle. Ahora, como es de esperarse, pues el epidídimo no es un órgano separado del testículo, se encuentra íntimamente relacionado a él, tanto en su anatomía como en su función. El epidídimo, pues chicos, es una estructura elongada, situada a lo largo del borde posterior y extremo superior del testículo. Mide aproximadamente 5 centímetros de largo, 12 milímetros de ancho y 5 milímetros de espesor. ¿Cuál es la función del epidídimo? Almacenar espermatozoides, ¿sí? Para su estudio, pues, desde el punto de vista anatómico, el epidídimo va a poseer 3 porciones. Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola, siendo la cabeza y la cola la que están en íntima relación con el testículo, mientras que el cuerpo se encuentra separado de él por este espacio, de nuevo, que lo he repetido múltiples veces, conocido como el seno del epidídimo. La cabeza, pues, va a estar conformada por estos conductillos eferentes, pero hiperempaquetados, no súper densos. Luego tenemos el cuerpo, que es la porción más larga del epidídimo, que no está en íntima relación con el testículo, sino que se encuentra separada de él por el seno del epidídimo. Y aquí se forma un pequeño repliegue de la túnica vaginal, que me había olvidado de mencionar. Este pequeño repliegue marcado de número 8, ¿no?, que une el polo superior del testículo al cuerpo del epidídimo, se lo conoce como mesoepidídimo, ¿no? Aquí hay un verdadero meso, que une el cuerpo del epidídimo al polo superior del testículo. Y por último, chicos, tenemos a la cola. La cola, pues, simplemente es la continuación del resto del cuerpo y se continúa finalmente, pues, con el conducto deferente, ¿sí? La cola se continúa con el conducto deferente. Es muy importante que ustedes se sepan desde el origen testicular hacia el largo, ¿no? Hasta que termine a nivel del pene, toda la vía espermática. Acá ya la hemos explicado a grosso modo.
Por último, tenemos acá los vestigios embrionarios de los conductos genitales. Yo les había mencionado ya, por ahí les había dicho alguno que otro vestigio embrionario, pero acá vamos a mencionar todos. Dentro del testículo nosotros encontramos un total de 4 vestigios embrionarios. Tenemos el apéndice del epidídimo, el apéndice del testículo, el paradídimo y los conductillos aberrantes del epidídimo. Empecemos hablando primero con el apéndice del epidídimo, que es el que estamos observando aquí y es el que estamos observando acá de número 3. ¿Sí? Este apéndice del epidídimo también se conoce como hidátide pediculada de Morgagni. Es un pequeño apéndice, más o menos de 2 milímetros de longitud. Se encuentra fijado a la cabeza del epidídimo y que deriva del extremo superior del conducto mesonéfrico de Opole. Luego tenemos al apéndice del testículo, también denominada como hidátide sésile de Morgagni. Este hidátide pues, es mucho más constante en comparación con la anterior. De hecho, estas dos son las más constantes, ¿no? Pero el apéndice del testículo es mucho más constante que el apéndice del epidídimo. Este acá pues, es un pequeño apéndice de 5 milímetros de longitud y es un remanente vesicular del extremo craneal del conducto paramesonéfrico de Müller, o de Müller, ¿no? Como pronuncian los alemanes. Luego tenemos al paradídimo, ¿no? Paralelo al epidídimo, paradídimo. El paradídimo, antiguamente denominado como órgano de Giraldes o paraepidídimo de Henle, es un pequeño conjunto de pequeños órganos caniculares que se encuentran situados encima del epidídimo y representan vestigios embrionarios de los túbulos mesonéfricos que en su descenso han perdido toda relación con el resto del epidídimo. Y por último tenemos a los conductillos aberrantes del epidídimo, también denominados como vas aberrans de Haller, que pueden ser conductillos aberrantes inferiores o superiores. Estos conductillos aberrantes cuando son superiores se denominan paradídimo, pero cuando son inferiores están unidos al resto del epidídimo. Eso es un detalle muy importante. Ahora bien, estos de acá pues son pequeños conductillos eferentes que representan el túbulo mesonéfrico de la porción gonadal del mesonefros en relación únicamente con el testículo. Y por último, chicos, tenemos vasos y nervios del escroto y del testículo. Al igual que en aparato reproductor femenino, les he mencionado que voy a dedicar un vídeo exclusivo a irrigación de genitales masculinos e irrigación de genitales femeninos. Acá simplemente lo voy a decir de manera muy generalizada. Empecemos primero hablando del escroto. La irrigación del escroto tiene una irrigación superficial y una irrigación profunda. La irrigación superficial está a cargo de las ramas escrotales anteriores, que provienen de la arteria pudenda externa, que esta a su vez proviene de la arteria femoral. Luego tenemos a las ramas escrotales posteriores, que en cambio provienen de la arteria perineal, que a su vez es una de las ramas colaterales de la arteria pudenda interna, que a su vez proviene de la arteria ilíaca interna, ¿no? Como podemos observar, pues acá tenemos un origen muy distinto de ambas ramas escrotales. Y por último tenemos una irrigación profunda. Tenemos a la arteria cremastérica. La arteria cremastérica, chicos, es una de las ramas de la arteria epigástrica inferior. Esta arteria cremastérica viaja a lo largo del cordón espermático y al llegar al testículo, pues va a estar nutriendo a las capas más profundas del escroto, y en ese trayecto pues se va a estar anastomosando con las ramas escrotales anteriores y las ramas escrotales posteriores. Luego tenemos a las venas. Las venas, pues chicos, siguen el mismo trayecto de las arterias, solo que, digamos, de manera contraria, ¿no? En vez de ramificarse en el escroto, nacen en el escroto y regresan a vasos mucho más grandes. Tenemos asimismo a las ramas escrotales, a las venas escrotales anteriores, venas escrotales posteriores, vena cremastérica, que van a desembocar en las venas pudendas externas, en las venas pudendas internas y en las venas perineales superficiales. Luego tenemos a los nervios. La inervación del escroto va a estar dada por 4 ramos. Tenemos primero al ramo genital del nervio genitofemoral, que se distribuye por la cara anterolateral del escroto. Sí, también conocido como nervio ilioinguinal, ¿no? El genitofemoral o ilioinguinal. Luego tenemos a los nervios escrotales anteriores, que se originan del nervio ilioinguinal. Luego tenemos a los nervios escrotales posteriores, que provienen en cambio del nervio pudendo. Y por último tenemos a los ramos perineales del nervio cutáneo posterior del muslo, que es una de las ramas del nervio femoral. Acá la podemos observar.
Por último, acá tenemos a los vasos y nervios del testículo. Aquí sí hay que hacer un poco más énfasis, ya que es mucho más importante, pero igual no voy a dar muchos detalles, solo lo más importante, lo que tiene que saber todo estudiante de medicina. Les repito, en otro vídeo vamos a profundizar este tema. El testículo y el epidídimo, pues chicos, van a estar vascularizados por un total de 3 arterias. Las arterias testiculares, antiguamente conocida como arteria espermática, es la que está acá, la más gruesa. Tenemos a la arteria del conducto deferente, esta que está aquí, esta finita, y tenemos a la arteria cremastérica, que es la que sigue el cordón espermático, ¿sí? Que antiguamente era conocida como arteria funicular, mientras que la arteria del conducto deferente era conocida como arteria deferencial. Entonces, hablemos un poco sobre cada una de ellas. Tenemos primero la arteria testicular. La arteria testicular, que acá la estamos observando en la imagen de la mitad, nace pues de la cara anterolateral de la aorta, justo por debajo de las arterias renales, y forman parte del cordón espermático, recorren el canal inguinal y llegan finalmente al testículo, donde se van a ramificar y se van a anastomosar con el resto de arterias que he mencionado. Luego tenemos a la arteria del conducto deferente, acá la estamos observando. Esta en cambio es una de las ramas, o se origina de hecho, de la porción permeable de la arteria umbilical. Una vez que se origina, aquí tenemos la arteria umbilical, esta es la porción permeable. ¿Sí? Esta arteria de aquí pues desciende en la pelvis por detrás del fondo vesical y a partir de allí acompaña al conducto deferente dentro del cordón espermático para finalmente llegar hasta el testículo. Y por último tenemos a la arteria cremastérica. Esta en cambio se origina a partir de la arteria epigástrica inferior. Acá nosotros la estamos observando. Esta es la arteria cremastérica y esta es la arteria epigástrica inferior. Esta arteria de aquí pues irriga las envolturas del cordón espermático y de las bolsas escrotales, llegando hasta la cola del epidídimo y el testículo, al cual también irriga, se ramifica y se anastomosa con el resto de arterias. Luego tenemos por acá nosotros a las venas, que también las podemos observar aquí desde esta imagen de la mitad. Las venas testiculares forman por encima del testículo a nivel del cordón espermático un plexo, un rico plexo conocido como plexo pampiniforme. Esto recuérdenlo, que esto es importante. Este plexo pampiniforme va a estar formado por 2 grupos de venas. Un grupo anterior que emerge a nivel de la cabeza del epidídimo y un grupo posterior que emerge a la altura de la cola del epidídimo. ¿Sí? El grupo anterior sigue al cordón espermático, acompaña a la arteria testicular y termina a la derecha en la vena cava inferior y a la izquierda en la vena renal izquierda. Esta es la diferencia más importante. El grupo anterior a la derecha desemboca directamente en la vena cava inferior, mientras que a la izquierda este grupo de venas anteriores mismo desembocan en la vena renal izquierda. De hecho acá la podemos observar. Y mientras que el grupo posterior, que es el que está acá atrás, ¿sí?, viene a desembocar a ambos lados en la vena epigástrica inferior, que a su vez viene a desembocar en la vena ilíaca externa, luego en la vena ilíaca común y finalmente en la vena cava inferior. Hay una patología, chicos, que dilata las venas del testículo y esto es lo que se conoce pues como varicocele, ¿no? Ya hemos visto 3 patologías a lo largo del vídeo de testículo. Está la criptorquidia, que es el descenso incompleto, está la hidrocele, que es el exceso de líquido dentro de la cavidad vaginal, y tenemos a la varicocele, que es de la dilatación, digamos que son varices literalmente, es la dilatación de las venas del testículo, del plexo pampiniforme. ¿Sí? Y por último, pues tenemos a la inervación. La inervación del testículo es predominantemente autónoma, es decir, que tiene fibras simpáticas y parasimpáticas. Las fibras simpáticas provienen de los segmentos medulares T10 y T11, mientras que las fibras parasimpáticas provienen pues del nervio vago y forman a este nivel parte del plexo hipogástrico. Y esto, chicos, ha sido todo por hoy. Ha sido un video extenso, pero les he mencionado los detalles más importantes. Si tienen alguna duda o comentarios, pónganlo abajo. Sin más que decir, entonces, me despido. Adiós.